ponencia está a cargo de la maestra Joshua Pineda García. Bueno, me parece muy interesante todos los temas que han abarcado los ponentes y creo que está muy relacionado con lo que creo que todo profesor está sufriendo en estos momentos, al tratar de incorporar la tecnología o las TIC al aula, ¿no? Al salón de clases. Pero creo que antes que nada, bueno, es muy importante tener todo este tipo de información para que nosotros empecemos a lo que realmente tenemos que hacer para darle un poco de organización, ¿ok? De ver tantas ideas que van surgiendo a partir de todos los componentes tecnológicos que van surgiendo todos los años y a cada momento y en cualquier momento pueden surgir, pero no sabemos de tantas cosas que hay, qué podemos hacer, ¿no? Entonces tenemos que dar un poco de orden a ese fluir de las ideas que me parecen muy interesantes, toda esta investigación que estoy escuchando de los dos ponentes, y cómo incorporarlas dentro de este sistema educativo que nosotros queremos que sea más activo, ¿no? Más proactivo. Empezamos por innovación educativa. Ese es un término que se ha escuchado por muchos lados y que me hace mucho ruido y que realmente cuando yo lo escuché por primera vez, bueno, ese término, luego a mi mente venía, ay no, la computadora, y era un pánico horrible, ¿no? Porque era esa transición de el sistema tradicional, que bueno, o sea, el pizarrón, el libro, como maestra de lengua, y ya tratar de explicar o encontrar otro tipo de actividades adecuadas para, o que nosotros consideramos adecuadas para los alumnos, ¿no? Entonces, este concepto, al yo leerlo y al tratar de aplicarlo dentro de mi experiencia docente, me hizo mucho ruido y lo único que yo encontré interesante era que son cambios importantes o significativos para que se modifique los materiales, los métodos y los contenidos involucrados en la enseñanza, ¿no? Yo digo, ok, ¿qué tenemos que implementar para hacer esta modificación, este cambio, ¿no? Y hacer, ¿con qué objetivo, no? Entonces empezaron a surgir muchas ideas y pues bueno, también eso va a depender del contexto en el que nosotros nos encontremos, ¿no? Ellos nos están hablando de situaciones, de contextos en escuelas públicas, en donde vemos algunas carencias, vemos algunas otras diferencias entre lo que, bueno, puede ser una escuela privada, pero aún así creo que como docentes nosotros tenemos esa capacidad para vernos involucrados en esta búsqueda de, de implementar nuevas formas y de que estas tecnologías que nosotros tanto estamos hablando, estamos inmersos ya en ellas, igual nuestros alumnos, independientemente del nivel en el que estén, y que que nosotros tenemos que ir adecuando, ¿no? Pero bueno, de todo este mar de herramientas y de contextos, ¿cómo hacer ese adecuado uso de estas tecnologías, ¿no? En primer lugar, bueno, tenemos las herramientas que podemos mencionar algunas que son los correos electrónicos, las redes sociales, las páginas web, Google, como se ha mencionado, que es la que más se utiliza en estos momentos, y los aparatos, lo que nosotros utilizamos para tener acceso a estas herramientas, ¿no? Entonces, primero que nada hay que conocerlas, en qué consisten, cómo utilizarlas, como también se mencionó en las ponencias anteriores, y cómo implementarlas. Entonces, es conveniente que los profesores estemos familiarizados con ella, pero sobre todo que al estar familiarizados con ella nos hagamos presentes en el aula, ¿no? A los alumnos les llama la atención mucho este tipo de situaciones, ¿no? Porque ya cuando la primera clase, que hay que intercambiar correos electrónicos para mantenernos en contacto, utilizar, no sé, WhatsApp o Snapchat o diferentes aplicaciones para que ellos estén en contacto. A ellos les interesa, ¿no? Y esto los motiva a seguir, pues,
o darle pauta a que ellos aprendan, ¿no? Entonces, ese conocimiento que ellos, bueno, no conocimiento, pero sí ese interés que despierta el uso de estas herramientas, permite que ellos se involucren. Y bueno, con las estadísticas que nos mencionó el profesor, el ponente anterior, pues nosotros fácilmente podemos tener acceso a esas herramientas, ¿no? Sí hay algunos inconvenientes con respecto a la conexión, con respecto a la capacidad o a la memoria o al, eh, o al tipo de celular o de dispositivo que se cuente. Pero bueno, en general creo que son de mucha, mucha ayuda y podrían mejorar y modificar lo que realmente conocemos, lo que es un salón de lengua, ¿no? Y bueno, el uso de estas herramientas dentro del salón de lengua, dentro de la clase de lengua, nos va a permitir muchísimas cosas, ¿no? Más allá de utilizar estos recursos o utilizar información que nosotros podamos, y bueno, para una clase de lengua es importantísimo, ¿no? Porque nosotros no podemos tener la capacidad de, o los alumnos en algunas ocasiones no tienen la, pues la disponibilidad económica o los recursos monetarios para trasladarse a un país de la lengua que uno está practicando en el aula, ¿no? Entonces, a través del uso de las tecnologías y a través de estas herramientas, ellos pueden tener acceso a y también motivar. O sea, son demasiados los beneficios que nosotros obtenemos a través de las herramientas en el aula de lengua. Otro tipo de actividades también, o en otro tipo de beneficios, perdón, es el que, bueno, al estar involucrados en este tipo de situaciones, los alumnos vamos a tener más tiempo de practicar otras cosas. Es enorme los beneficios son enormes los beneficios que nosotros obtenemos al utilizar ese tipo de herramientas. Incluso como profesores, nos ahorra muchísimo tiempo al utilizar aplicaciones como Excel para calificar con la evaluación, como Kahoot, como ya lo mencionó la primer ponente, pero sobre todo lo que hemos observado como maestros de lenguas, digo, en lo particular, es la autonomía que los alumnos tienen y la iniciativa que ellos mismos eh, promueven o lo que ellos, realmente lo que les interesa, ¿no? Es utilizar la tecnología. Sí hay que tomar en cuenta los determinados contextos en los que están los alumnos, pero dentro de un salón, una clase de lengua es muy, muy, muy benéfico el uso de estas herramientas. Al yo hacer esta presentación, dije, bueno, está bien, son demasiadas la información, son demasiadas las herramientas. Lo que tenemos que empezar a realizar, ya que estamos teniendo esta iniciativa de crear diferentes investigaciones o de diferentes estrategias o de diferentes actividades que nosotros podemos hacer dentro del salón de lengua, es darle forma, ¿no? Es insertarla dentro de un programa que, bueno, como debe de ser, tenemos que insertarlo dentro de la planeación como profesores de lengua, ¿no? Dentro de lo que nosotros podemos llamar que es innovación, los elementos principales dentro de un programa serían los objetivos, ¿no? Y es quise reflejar en este cuadro el antes y el después, porque invariablemente esto va a cambiar dentro de un año, ¿no? Ahorita con lo del modelo educativo, nuevo modelo educativo, se está tratando de implementar cosas nuevas, ¿no? Pero bueno, también tenemos muchos problemas con la infraestructura que nosotros tenemos y que las escuelas tienen, ¿no? Y aunque sea privada, o sea, siempre va a haber algún tipo de contratiempo para que nosotros logremos realmente innovar. Pero innovar no quiero que se plantee como nada más el uso de tecnologías, ¿no? Innovar, como nosotros tenemos en cuenta que hay diferentes situaciones en las que nosotros tenemos que realmente prescindir, por ejemplo, que se va la luz, que no hay conexión, que no hay computadoras, o sea, cualquier cosa puede echarnos a perder una superclase que hayamos utilizado estrategias y todo utilizando la computadora o los dispositivos que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿No? Simplemente
aplicar o saber en qué momento nosotros podemos aplicar, utilizar esas herramientas, ¿no? Dentro de los objetivos, bueno, siempre han sido muy... Yo tengo muchas discrepancias con eso, porque siempre tratan de coincidir como maestros. Nosotros tenemos que, tenemos un plan de estudios, tenemos que seguir las reglas, tenemos que ver estos temas, estos contenidos y la forma en la que vamos a dar estos contenidos, ¿no? Entonces, es una forma demasiado lineal, ¿no? Cuando nosotros queremos innovar, pues bueno, ya tenemos que empezar a incluir diferentes tipos o diferentes objetivos, no nada más uno, ¿ok? Y más en una clase de lengua. Nosotros no nada más podemos fijarnos en que se aprendan el verbo to be o que aprendan determinada conjugación de determinado verbo en determinado tiempo verbal, ¿no? Nosotros queremos ya es insertar ese conocimiento dentro de un determinado ambiente de aprendizaje, ¿no? Entonces, estamos practicando ya los contenidos con las otras materias, ¿no? Bueno, si vamos a ver, vamos a hablar de, vamos a utilizar el tiempo pasado dentro de una clase de historia, ¿no? ¿Cómo la podemos, bueno, cómo podemos conectar nuestra estructura que queremos que practiquen en el idioma que nosotros estamos enseñando dentro de la clase de historia o viceversa, ¿no? Y bueno, este tipo de situaciones ha sido muy difícil porque se han diseñado los modelos demasiado cuadrados, ¿no? Matemáticas, esto. Español, esto. Historia, estos temas, bla, bla, bla. Pero nunca se ha visto la relación que pueden tener entre ellos. Eso es algo de las pocas cosas que puedo reconocer del nuevo modelo educativo, que la intención que tienen es muy buena, ¿no? Y para lograr esto, pues bueno, podemos utilizar esas herramientas y esa tecnología que en la que nosotros podemos contar. Si nos referimos a la organización de los contenidos, pues bueno, antes era únicamente bueno, en el caso de lengua, ¿no? Seguir lo que decía un libro y de tal a cual unidad y seguir, o sea, todas las unidades así en ese orden, ¿no? Y bueno, seguir los lineamientos de una clase de lengua, bueno, que hacer dependiendo de lo que estuviera en moda en ese entonces o en este entonces, que es el modelo comunicativo, que bueno, hay que introducir, hay que tener una introducción al tema, después desarrollarlo. Y bueno, realmente la forma en la que se han diseñado los planes de clase dentro de una clase de lengua es muy incluyente o es muy... Eso es algo de lo que nosotros podemos, orgullecernos, porque no tenemos solamente vamos a ver estos temas. Ya con el método comunicativo ya nosotros estamos expandiendo eso y es lo que nosotros estamos incluyendo en los planes de estudio, ¿no? Pero bueno, como tenemos que seguir las reglas, ya no es necesario que tengamos que seguir el contenido del libro de A a P, ¿no? Entonces, ya nosotros tenemos que empezar a ver cómo se conectan con las demás materias que pueden ver en la escuela. Bueno, ahora, como ya se estaba mencionando en las anteriores ponencias, antes las actividades de aprendizaje eran, bueno, era para el libro, ¿no? Los temas del libro y únicamente los contenidos del libro. Ahora, si uno quiere innovar, si uno quiere implementar otro tipo de, unos cambios en las actividades de aprendizaje, pues bueno, vamos a empezar a diseñar proyectos interdisciplinarios, ¿no? En donde realmente el mayor interés aquí es fomentar la investigación. Entonces, es muy interesante la forma en la que los alumnos pueden, a partir de un proyecto, empezar a utilizar diferentes herramientas tecnológicas y de hecho los encuentran bastante útiles y muy enriquecedoras. Igual los recursos didácticos, antes era únicamente, bueno, en la clase de lengua,
lo normal era, o lo tradicional, era utilizar el libro de texto, la grabadora, algún video, el cuaderno y el pizarrón, ¿no? Y bueno, ahora ya, como estamos cambiando, estamos innovando, ya tenemos que contemplar, incluso, no solamente tener ya el material hecho, sino diseñar nuestro propio material, no solo como maestros, sino también como los alumnos, ¿no? Ambos estamos aprendiendo a utilizar las herramientas y realmente no importa si es sorprendente que no, uno como profesor puede encontrar alumnos que son bastante diestros en eso de utilizar la computadora y la tecnología y las diferentes herramientas. Entonces, este intercambio de saberes y de nuevos, pues sí, nuevos saberes para los profesores que no están familiarizados tal vez con una aplicación o con alguna herramienta, y que los alumnos les enseñen, el estudiante al sentirse útil al profesor y el profesor al aceptar y aprender cosas que antes no sabía. Entonces, este intercambio va modificando la relación entre alumno y estudiante. Entonces, bueno, es una buena forma de cambiar esa tradición, esa forma tradicional de maestro, alumno, alumno y nada más. Otra cosa importante en la que también se puede evaluar dentro de la planeación es en la forma de evaluar, ¿no? Ahorita ya no es, bueno, si tú sabes manejar el verbo to be, tienes 100% o el 80%, ¿no? O tienes que escribir 20 veces o un ensayo sobre esto, esto y esto, ¿no? Y bueno, se le otorgaba más importancia, se le daba más importancia a la evaluación sumativa, ¿no? Puntos, 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 puntos. Y bueno, el proyecto quedaba un poco relegado, se le daba un menor peso que los exámenes, ¿no? Entonces, bueno, como ahorita estamos dando un nuevo giro, como estar realmente ellos interesados en, eh, en utilizar lo que ellos están, de lo que están rodeados, porque realmente nosotros estamos rodeados y ellos también, los alumnos, de tecnologías, y bueno, lo que quieren hacer es utilizarlas, ya sea en beneficio o de cualquier forma, ¿no? Ellos únicamente quieren estar conectados, y no nada más hablando tecnológicamente, ¿no? Sino, bueno, o sea, yo puedo ayudar a través de esto, o de este proyecto, utilizando determinadas herramientas, y bueno, van a sentir son demasiadas las motivaciones que tienen ellos al realizar estos proyectos. Y, y bueno, creo que a partir del interés que ellos muestran y de los trabajos o del trabajo que ellos realicen durante este proyecto, ¿qué es lo que debemos de implementar? Bueno, antes, bueno, el diseño para las situaciones de enseñanza era, bueno, seguir determinados procesos de acuerdo a los contenidos, y teníamos que tener una fecha, ¿no? Creo que no ha cambiado mucho, pero se están implementando cambios. Pero la forma en la que nosotros podemos innovar este tipo de situaciones es flexibilizar y también cambiar o adaptar las actividades a los diferentes escenarios, ¿no? No sé, en este caso, si tienes que utilizar información del siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, ellos van a buscar biografías, van a buscar la biografía de algún autor o de algún inventor del siglo XIX, tienen que hacer pueden hacer una infografía, pueden hacer un video, pueden hacer no sé, desarrollar una película, buscar información relacionada con ese autor que realmente sea significativa para ellos. No sé, a lo mejor el autor le gustaba la música, no sé, determinado tipo de música, entonces ellos buscan esa música porque ¿por qué le gustaba ese autor o ese inventor ese tipo de música, ¿no? O el determinado científico escuchaba a tal autor, o cosas que ellos van a ir buscando y preguntándose y van a empezar
a querer saber más, ¿no? Entonces, esta forma que nosotros queremos que ellos empiecen a trabajar por ellos mismos, ¿no? Esa autonomía en el aprendizaje, y ellos mismos están dando cuenta de lo que han avanzado, ¿no? Ah, pues nadie sabía que este autor hizo aquello, que después hizo esto. Entonces, ellos mismos se sienten bastante motivados para seguir con esa búsqueda, ¿no? Y bueno, dejando a un lado la, eh, la importancia de que el maestro siempre tiene que estar al frente y tiene que estar dirigiendo y tiene que estar haciendo todo en el salón. Bueno, ya se tiene que cambiar esta dinámica, ¿no? Ya tenemos que involucrarnos todos, los alumnos con el maestro con los alumnos, ¿no? Y nosotros no debemos de sentirnos amenazados porque esto suceda. Es imposible que no suceda, y menos ahorita que tenemos tanto avance tecnológico, ¿no? Lo que sí tenemos que empezar a trabajar seriamente serían las relaciones que se están dando a partir de este tipo de situaciones dentro del aula, ¿no? Como este intercambio está relajando la relación que tal vez antes era eh, más de jerarquías, y ahorita ya no, ya es algo igualitario, ¿no? Con respecto a la forma de la evaluación, tenemos que tomar en cuenta el trabajo que ya se ha hecho. También hay que tomar en cuenta que los alumnos pueden evaluarse, tal vez sea subjetivo, pero es parte de, entonces ya estamos involucrándonos más, es una dinámica que debe de ser más igualitaria, ya debe de ser más enfocada en un interés común. Si nosotros contemplamos esto dentro de una planeación, y utilizamos todas las herramientas y bueno, las ideas que nos puedan ir surgiendo a través de los avances que se han dado, sería conveniente empezar a saber dónde podemos insertar todas esas estrategias que nos van surgiendo así como profesores, ¿no? E incluso es demasiada son demasiadas las formas en las que un profesor puede innovar dentro de un salón de clases, a pesar de que ya tenga toda una planeación, ¿no? A lo mejor esa flexibilidad que nosotros debemos de tener para implementar cosas que uno considera que, bueno, que surgen de repente en avance, en cuestiones tecnológicas, y que nosotros creemos que se pueden implementar. Entonces es un cambio continuo, ya no va a ser fijo. Eso es lo importante que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando estamos eh, implementando herramientas tecnológicas, ¿no? Hay tres formas en las que nosotros podemos implementar estas planeaciones con ideas innovadoras. El primero es el que está basado en proyectos, el que ya mencioné. Es muy viable. Ahí, bueno, el trabajo está centrado en los estudiantes. Es muy benéfico porque ellos se les permite que exploren, que busquen, que construyan sus conocimientos a través del Internet. Es muy enriquecedor la forma en la que ellos incluso pueden clasificar la información que sea falsa o verdadera, la forma en la que pueden encontrar sitios seguros. El otro tipo de ambiente de aprendizaje es el que está basado en tareas. Dentro de este ambiente de aprendizaje es un poco más organizado. Bueno, ya se planifica cuál es el objetivo de que ellos aprendan. Está más enfocado en los contenidos temáticos. Ahí los alumnos tienen más interacción entre ellos dentro del salón de clase. Ahí se forman, bueno, hay más interés o se le da más importancia al significado que a la forma. Este tipo de ambiente de aprendizaje es más viable dentro del salón de clase, ¿no? El de proyectos, bueno, sí, una reunión y ya después afuera se sigue ese proceso, ¿no? Pero el que está basado en tareas se puede utilizar dentro del aula, dentro de la hora de clase, en donde ellos vayan a tener el intercambio
información de Internet, que vayan a utilizar determinada herramienta para contestar determinado tema o determinado ejercicio para que ellos puedan realizar, ¿no?, la comprensión, la evaluación y obtener resultados inmediatos utilizando las herramientas tecnológicas adecuadas. También, bueno, si nosotros utilizamos este tipo de ambiente, puede estar más enfocado en lo que es la experiencia del alumno. El otro es el ambiente de los cursos en línea. Este tipo de situaciones, este tipo de ambientes, perdón, van a promover la autonomía del alumno. En este ambiente, el profesor es un asesor, va a aclarar y va a tratar de orientar a los alumnos, bueno, mediar la situación con los alumnos y sobre los contenidos del curso. Es un poco más en forma, porque se le está evaluando al alumno, ¿no? Al no tener contacto con él directamente, pues bueno, se le tiene que dar un seguimiento que realmente necesita el alumno, y tanto el alumno como la forma en la que él está aprendiendo, ¿no? Si uno tiene las herramientas adecuadas, creo que se puede sacar mucho provecho de las herramientas y en un salón de clase, ¿no? Pero también se puede implementar en el salón de clase a través de una página, de un blog, ¿ok? O de otro tipo de recursos que los alumnos, a través del cual empiecen a hacer sus experimentos, ¿no? Como ya les había mencionado, los ambientes de aprendizaje van a permitirnos el diferente uso de herramientas, como ya los mencionaron. Son tantas las propuestas, es tan importante que nosotros hagamos uso que reconozcamos la forma en la que beneficia al alumno, bueno, tanto al alumno como al profesor, ¿no? La forma en la que nosotros podemos hacer, a lo mejor la más común, que es Google, o las herramientas de Google, resultan un poco obsoletas para algunas otras personas, ¿no? Pero es lo común, hay que tener en cuenta lo que está a la mano, y hay que utilizar lo que está a la mano. Si es lo que todos tienen, pues es lo que todos, a los que todos tienen acceso, pues es lo que hay que utilizar, ¿no? O las redes sociales, que también hay que tener mucho cuidado en la forma en la que nosotros implementamos este tipo de estrategias y de herramientas. Primero que nada hay que intentar también, porque estaba escuchando en las ponencias anteriores, que bueno, que les prohíben el uso de celulares, ¿no? Pero bueno, no solamente eso, sino hay que plantear los usos adecuados de las herramientas y de las diferentes actividades que nosotros vayamos a diseñar utilizando redes sociales o cualquier herramienta tecnológica que nosotros podamos utilizar dentro del salón de clase, ¿no? Implementar un reglamento sobre el uso de ellas, ¿no? Finalmente, bueno, estamos teniendo nuevos ambientes de aprendizaje. Tenemos que tomar en cuenta todo lo que nos rodea y tomar provecho de como les digo, si uno como profesor no es flexible a ese tipo de cambios que se vienen a cada momento, pues bueno, nos vamos a perder en ese ir y venir y vamos a quedar muy decepcionados. Pero si nosotros tratamos también de aprender y de involucrarnos dentro de ese aprendizaje que los alumnos tal vez también nos puedan proveer, es muy, muy interesante la forma en la que nosotros podemos tomar provecho de esas herramientas tecnológicas. Muchas gracias. Vamos a dar un aplauso a los chicos.